Hola, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Más que Política, el podcast. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que, bueno, nos atañe a todos y que nos tiene en vilo, podría decirse, y es el conflicto de Estados Unidos e Irán, conjuntamente con Israel, y cómo esto pudiese afectar a la República Dominicana y cómo a todo el globo terráqueo, digamos, cómo pudiese haber un desenlace de este conflicto entre estos ambos países. Para ello, estaremos conversando con el catedrático, abogado, internacionalista y que a mí me encanta escuchar sus planteamientos sobre geopolítica, Pascal Peña. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nadia. Es un placer inmenso estar aquí contigo y poder conversar sobre este tema que tiene, como mencionabas, en vilo a todo el planeta. Así es. Y comenzando precisamente por ahí, los que entendemos poquito de geopolítica, nos escandalizamos, nos alarmamos porque viendo el matiz que uno pudiese entender que está tomando, se especula hasta de un posible conflicto mundial más allá, más agresivo, por no mencionar aquello de lo que todo el mundo teme. Mira, en efecto, muchos hacen referencia a que si estamos llegando o estamos a la postre, ya estamos ahí, A la puerta. a la puerta de una tercera guerra mundial y evidentemente la respuesta es no. A mí no me parece que nos encontremos no le conviene a nadie entrar en una tercera guerra mundial por las implicaciones económicas, por las implicaciones militares, políticas, etcétera. Recordemos que desde la conformación de Naciones Unidas en 1945 y por supuesto desde el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio con respecto a la parte económica, pues hay una integración, ese concepto de globalización que escuchamos mucho y que hoy presenta, aunque no lo querramos, presenta un doble rasero, una doble interpretación, porque precisamente esa interconexión, esa hipervinculación entre economías, entre países, etcétera, hace que cuando se afecte algo de algún lugar pueda redundar en el territorio de otro país. Exacto. Y es lo que estamos viendo expresamente, específicamente con Irán. Irán, un conflicto a miles y miles y miles y miles de kilómetros, pero de pasar las semanas con el estrecho de Hormuz, que es básicamente el espacio por donde pasa entre el 20 y el 30% del petróleo del mundo, casi el 20% del gas licuado de todo el mundo, tú dices, pero la situación entonces es difícil, porque eso, señores, eso impacta Por lo menos en la parte económica. absolutamente en la parte económica y por supuesto genera inflación a nivel mundial. Hay algunos que incluso piensan, de hecho a principio de esta semana se hacía referencia de que tal vez uno de los más beneficiados podría ser Rusia, porque justamente el día martes el presidente Trump hacía referencia en un discurso que podía pues flexibilizar embargos a algunos países producto de esta situación. ¿Y quiénes son estos países? Entre ellos y el más importante, Rusia. Y de hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, hacía referencia y pedía a los países de Europa, miren, no se dejen atraer por la posibilidad de comprarle petróleo a Rusia todavía, no, aguanten, porque, insisto, Rusia podría ser uno de los más beneficiados y fíjate cómo se ha mantenido al margen del conflicto de Irán, país aliado a Rusia. Para volver un poquito atrás, el conflicto, ¿dónde se origina? Más allá de lo histórico, bíblico y el Irán no reconocer en parte a Israel, pero ¿dónde entra Estados Unidos? Sabemos que ya previo también tuvo protagonismo precisamente con la caída del ayatolá, se impone el Shah de Irán en un momento, luego de puesto vuelve el ayatolá. Entonces, ¿dónde entran los Estados Unidos a un conflicto que originalmente era, podríamos decirse, de orígenes religiosos, culturales y desde la génesis de Israel e Irán? Mira, tratando tal vez de resumir un conflicto que es bastante complejo e históricamente
con raíces muy profundas. Hay que resaltar que, en efecto, como bien comentas, desde 1953 aproximadamente, hubo un régimen, que era un régimen monárquico de los Pahlaví. Ese régimen monárquico apoyado por Estados Unidos. Exactamente. Que por eso es que lo comentas. Apoyado por Estados Unidos, llega al gobierno. De hecho, la última visita de cortesía antes del régimen del iraní Ayatolá fue justamente cuando estaban los Pahlaví en el poder, así que fue es. el presidente Carter, si no me equivoco. Así es. Sin embargo, ese régimen se consideró un régimen de mano dura, un régimen dictatorial, un régimen que contradecía de forma muy fuerte con lo que vivía la población. Un régimen monárquico, mucha riqueza, mucho esplendor, sin embargo, una población que vivía con miseria, entre otros. ¿Qué pasa? En ese momento, vale resaltar, había mayores libertades. Cuando hablo de libertades y derechos reconocidos a la mujer, no había un régimen. Recordemos que los iraníes son persas, pero entonces en el 79 viene este régimen, que es el régimen de los ayatolá. Un régimen islámico. Extremista, pudiese decirse. Reconocido en Estados Unidos y países de Europa como un régimen terrorista, que nace de una de las ramas del islamismo, la segunda de mayor población en el mundo, que son los chiitas. Los sunitas son las de mayor población. Sin embargo, como te decía, es una situación compleja porque históricamente Irán tiene poblaciones, múltiples poblaciones, incluso con un idioma particular, etcétera, entre ellos los kurdos. Es que fue un imperio que se expandió y conquistó. Así es. Diferentes civilizaciones, pudiese decirse, sí, o asentamientos. Así es. La Gran Persia. La Gran Persia, tuvimos el régimen otomano, luego tuvimos una separación. Fue algo que, como muy bien tú comentas, tiene vínculos de naturaleza histórica, religiosa, pero también étnica, con una cultura que diferencia de manera muy marcada a varios países. ¿Qué pasa? O sea, que no son árabes, son persas. Son persas. Entonces, y además de que son persas, no todos son islamistas. No profesan la religión islámica, sino que tienen múltiples religiones, y varios de estos grupos étnicos que te mencionaba tienen religiones incluso distintas. En 1979 entra el ayatolá, luego hay un cambio en el 89 me parece, que fue este ayatolá, el Ali Khamenei, que, como ustedes saben, pues concluye forzosamente su mandato. O lo concluyeron. O le concluyen forzosamente su mandato, creo que es más preciso. Y en esto es importante resaltar que en el régimen iraní hay dos estructuras paralelas. El ayatolá, que tiene una guardia incluso revolucionaria que se debe precisamente al ayatolá. Estamos hablando de un régimen teocrático, un régimen que cree, que se afianza, que se estructura sobre el Corán. Sus reglas son su libro religioso. Así o sea, es. Su religión son sus su reglas, régimen sus jurídico. leyes, Así todo. es. Y lo aplican en virtud, evidentemente, de lo que entiendan sus máximos intérpretes. Y paralelamente está entonces este régimen que es político, administrativo. Hay un presidente, pero es el ayatolá. ¿Quién es el jefe la del cabeza, Estado? Literalmente, la cabeza del Estado y del régimen islámico en Irán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque este régimen, insisto, recuerden que son conformados por los chiitas, tienen brazos en otros lugares. ¿En dónde? En Hamás. Células. De los chiitas. Pero Hamás y Hezbollah en el Líbano. Recordemos que Hamás es lamentablemente célebre, recordemos, por el ataque de octubre del año 2023, o 7 de octubre del año 2023,
donde Netanyahu en su momento, y lo menciono porque es precisamente con el apoyo que cuenta Estados Unidos en la actualidad para haber atacado y para mantener incluso el arrecio en la zona, Netanyahu dijo en ese momento, Iba a desaparecer el Palestina. y Gaza en la actualidad está absolutamente destruida, está evidentemente controlada. Recordemos que hay 60.000, hay creo que unas estadísticas oficiales casi de 60.000 personas muertas, entre ellos evidentemente civiles, y hay ahora mismo un ataque que se está realizando precisamente en el Líbano. Contrario a lo que pasó en Palestina, el Líbano, el gobierno de turno, sí ha apoyado a todas las medidas de rechazo con respecto a los ataques que están naciendo desde el Líbano por parte de Hezbollah en contra de Israel. Y evidentemente hablo de Israel, pero también de los amigos y de los aliados de Estados Unidos. Y estamos hablando de los Emiratos Árabes. Sí, cuando te pregunto por qué y en qué momento entra Estados Unidos en este conflicto, es porque previo al conflicto actual, ya Estados Unidos también había tomado participación y entra, digamos, en el juego de la distribución y beneficios que recibían lo que hasta ese entonces, y me corrige si estoy equivocada, eran amigos de Irán con el tema del petróleo. Estaba Inglaterra y los propios Estados Unidos. Entonces, cuando viene la caída, viene este régimen, se instaura, pero se supone que más allá de las conversaciones que siempre veíamos en los organismos multilaterales por el tema y las discusiones de las armas nucleares, del crecimiento, del incremento de Irán de almacenar uranio y ese tipo de cosas, se entendía que había de alguna manera una tregua y que, bueno, Irán e Israel siempre tendrían sus conflictos religiosos, culturales, rivalidades, pero que tal vez Estados Unidos, que tiene tantos frentes abiertos, no iba a tomar partida. ¿No sería tal vez, digamos, un pretexto del conflicto de Israel e Irán para Estados Unidos tomar partida y volver, digamos, a tener parte importante en cuanto al tema del petróleo que produce Irán? Mira, tu pregunta es interesante y ahí podemos tal vez visualizarlo desde la geopolítica, precisamente. Y aquí, si tú me permites, voy a conectarlo con Venezuela. ¿Y por qué conectarlo con Venezuela? En primer lugar, Yo tengo mi Venezuela, tesis en primer lugar, Venezuela es el mayor. país con mayores reservas del mundo. Segundo es Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos y evidentemente uno de los que se encuentra dentro de los Emiratos. Y el tercero es Irán. Exacto. ¿Por qué mencionar esto? Porque evidentemente ante la situación en la que se encuentra el mundo hoy, y cuando hablo del mundo me estoy refiriendo, recordemos cómo iniciamos, recordemos que hablamos de esta interconexión comercial, de venta de productos, entre ellos petróleo, Oferta y demanda. minerales raros, tierras raras, minerales críticos, entre otros. Y de allí es que hemos visto que desde que el presidente Trump entró al gobierno, tiene apenas 1 año y 2 meses, eso es importante resaltarlo siempre. O sea que esto va para largo. Queda 3 años, todavía quedan al menos 3 años. El presidente Trump ha ido tomando medidas sin mucha diplomacia. Lo que ha dicho, lo ha estado haciendo. En el caso de Venezuela, además del tema de petróleo y que evidentemente genera una vinculación directa por el tipo de petróleo, pero además para llevar a empresas norteamericanas a invertir y, por supuesto, eventualmente, cuando se presenta algún tipo de situación, tomar el control. Fíjense que meses antes también sucedió algo parecido, pero con el Canal de Panamá y la exclusión absoluta de los puertos de Cristóbal y Balboa de inversión china en Panamá. Fíjate cómo se estuvo hablando y se llegó a acuerdo, tal vez en un momento también convulso, donde Estados Unidos decía que iba a tomar a la fuerza a Groenlandia
precisamente por un tema de seguridad, procurando de que no fuese atacado por China y Rusia, y que además había o necesitaba explotar tierras raras. Lo importante ahí es que Groenlandia es parte de Dinamarca, Dinamarca es parte de la Unión Europea, y evidentemente es uno de los países que conforman la OTAN. Esto se solucionó. Y luego, ¿qué pasa? Luego viene Irán. Okay. De Venezuela se saca la influencia rusa, china e iraní. Sí. Por tanto, de la venta del producto y el producto como tal ya no le llega sin control de Estados Unidos a estos países ni estos grupos. Irán, actualmente, si Estados Unidos logra el control, el petróleo que va a China, que va a Rusia, etcétera, no va a tener el tratamiento especial, se pudiese decir, que tenía anteriormente. Entonces la respuesta es sí, creo que estamos viendo a un Estados Unidos con una visión muy clara de controlar, de posicionarse con respecto a recursos, a materias primas a nivel mundial y por supuesto tener entonces o debilitar a sus competidores. Mira, partiendo de lo que tú dices, digamos, Estados Unidos está aplicando una especie de ley Monroe. Se llama ahora Don Roe. O Don Roe. ¿Y por qué Don Roe? Precisamente porque es la doctrina Monroe con la aplicación de Donald Trump, que ya no es solamente en América, es donde sea. Exactamente. Y si nos vamos a lo que era el tablero geopolítico en la Guerra Fría, donde tú tenías una competencia entre Estados Unidos y Rusia, pero ahora vemos en esta ocasión que está surgiendo otra potencia, que está como que ni opino ni no opino, pero me beneficio, que sería China. Absolutamente. Y que de hecho ha tenido tanta influencia que desde mi perspectiva digo que esos aportes de cooperación, de intercambio de relaciones, de intercambio comercial y de relaciones diplomáticas, contribuyó a que tal vez creciese en la región el ascenso al poder de gobiernos socialistas, de gobiernos de izquierda que iban en contra, digamos, de las políticas estadounidenses. Pero a esto también yo le sumo que la acción de Venezuela, de Estados Unidos hacia Venezuela, no fue fortuita, sino que fue parte de un esquema precisamente por la crisis que luego generaría este ataque a Irán. Y fíjate que una de las primeras medidas que plantean es precisamente tomar las instalaciones petroleras y hablar de la inversión que se debe hacer en ese sentido. Así es. Entonces, estaríamos ante Venezuela un plan B para poder suplir las faltas de mi plan A inicial, que era atacar a Irán. Mira, déjame, wow, has tratado varias cosas interesantísimas ahí. Voy a tratar tal vez de desmenuzarlas de manera separada. Mira, algunos han dicho que, bueno, déjame entrar primero en Venezuela para asegurarme por si pasara cualquier cosa con Irán, pues yo asegurarme aquí. De hecho, precisamente el lunes o el martes de esta semana, el presidente Trump hablaba de una inversión millonaria, casi $500 millones o más, en Texas, precisamente, ¿por qué? Porque es una refinería que es la que trata el tipo de petróleo, que tenemos que entender eso, el tipo de petróleo que hay en Venezuela, que es un petróleo distinto a el que se encuentra en Irán y en esas partes del mundo, ¿verdad? Es aquel tipo de petróleo y la capacidad que tenía de producir, de sacar, la que alimentaba, te estoy diciendo, el 30% del petróleo del mundo. Pero algunos hablan de que aquí, evidentemente, nosotros, y voy a abordarlo desde lo ideológico que tú no mencionaste, evidentemente sí estamos o vimos durante varios años una masificación de la izquierda a nivel mundial en sus diversos rangos y extremos, ¿verdad? Y vemos una derecha liderada hoy por Estados Unidos que ha influido en toda la política de Latinoamérica. O sea, solo pensemos que al día de hoy, y no lo sabemos mañana, solo queda Colombia como presidente de izquierda. Y le hicieron su advertencia. Lula da Silva. No, y no solo su advertencia, sino que se alineó
se tranquilizó y puede ser, hay que verlo, pero pudiese haber un cambio Sí, de régimen, como sucedió en Chile, un régimen que cambió por completo de Boric a Kast. ¿Por qué te menciono esto? Porque a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos ha dicho, este es mi occidente, este es nuestro mi casa. hemisferio. This is our hemisphere. Así mismo Ujú, lo dicen, ujú. de hecho, en una publicación de la propia Secretaría de Estado. Del otro lado del mundo, tú tienes a un hermanito, que es Israel, y que te apoya, está interesado en subsistir como Estado, porque todos los que están a su alrededor Lo asedian. es el mundo árabe. Israel evidentemente es asediado por la forma en que fue distribuido su territorio en su momento, que luego se asienta, es decir, toma territorio no reconocido actualmente por Naciones Unidas como una adquisición legal, y que a lo largo de los años hemos visto ha desarrollado tecnología, ha desarrollado una fuerza militar que le ha permitido no solamente sostenerse, sino atacar, atacar y atacar. Defenderse, si algunos quieren llamarlo así. ¿Qué pasa? Hoy, tú puedes decir, Irán era un objetivo necesario. Esto es interesante porque Ujú. aquellos países del mundo árabe, hermanos, estoy hablando de los Emiratos, Sí, lo que en su momento, bueno, y los que Emiratos. actualmente están siendo atacados por las bases que existen en estos territorios de Estados Unidos, que son evidentemente, como entre ellos, Emiratos Árabes y Qatar y Bahrein, entre otros. Incluso Turquía creo que recibió Pero en el caso de Turquía, aquí hacemos un paréntesis, en el caso de Turquía, al igual que España, ha rechazado involucrarse en en el el conflicto. conflicto. Y hasta el momento ha dicho que los 2 misiles que han sido detenidos en el aire antes de entrar al espacio aéreo turco no eran aparentemente Dirigidos. dirigidos para Irán para Turquía y desde Irán. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha dicho, y lo ha reiterado de esa manera, indicando además que se plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo, no a un cese al fuego, sino, y esto, el lenguaje es importante entenderlo, no un cese al fuego, sino a la terminación definitiva del conflicto. Pero ha puesto como condición que solo se converse, se debata o se defina lo relacionado a el tema de armas nucleares, que ese fue el motivo por el cual se ataca a Irán. Sería una especie de armisticio. No solo armisticio, porque el armisticio sí es con respecto a Ah, armas, dejar la guerra, pero recuerden que Estados Unidos ha solicitado, el presidente Trump ha solicitado un cambio de régimen. exacto. Y ha dicho que lo ideal sería algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Pero evidentemente estamos hablando de cosas muy distintas por el tema cultural, histórico que hablamos hace un Y el momento. radicalismo, además de Justamente. ese, Y que no solamente se encuentra en el territorio de Irán, sino en otros países, en todo el y que mundo. esta situación podría levantar células terroristas que estaban calmadas, dormidas. De hecho, vimos que una de las máximas figuras del islamismo chiita, el ayatolá, no recuerdo ahora, Ali, no recuerdo ahora el nombre completo, hizo un llamado a A ese todos los levantamiento. islamistas chiitas en todo el mundo a que se levanten en contra del ataque a Irán. Entonces, eso pudiese repercutir un poquito más en Absolutamente. cuanto a la seguridad nacional de los países, De todos los países. incluyendo República Por Dominicana. supuesto, porque es que, y gracias a Dios, yo considero que somos un país bendito, protegido por Dios. Espero que nos mantengamos sin ningún tipo de actuación, pero recordemos que incluso han habido declaraciones donde se ha expresado que donde hay una embajada de Estados Unidos puede haber algún tipo de ataque. República Dominicana evidentemente no es una zona, no es un territorio principal, ¿verdad? Y por eso algunos incluso tenían Temor el temor de de las la declaraciones, no, de las declaraciones del presidente, bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando
hacía en un comunicado y expresaban el rechazo al ataque a los Emiratos Árabes de parte de Irán, que yo creo que es en diplomacia y en el mundo de las relaciones internacionales algo correcto, porque no está apoyando la invasión de Irán, pero sí está apoyando la reacción desproporcionada por parte de Irán en los países que son amigos de los Estados Unidos. Pero no solo de Estados Unidos, también de Irán. Y ahí, de hecho, este ministro de Relaciones Exteriores de Irán decía y pedía disculpas, esto es importante, pedía disculpas a los Emiratos, porque decía, una vez eliminado el ayatolá, las fuerzas militares revolucionarias que se fundamentan y se estructuran precisamente en el islamismo y en esas creencias de la teocracia, ¿verdad? Quedan descontroladas. Quedan descontroladas y por eso atacaron como correspondía. Entonces ahora, fíjate cómo ha habido una reducción importante de ataques, pero todavía se mantienen. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente de ese ataque a estos países aliados a los Estados Unidos. La República Dominicana frente a países en conflictos que también somos amigos y además el impacto económico que esto pudiese tener. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con mucho más. Esto es Más que Política, el podcast. Estamos conversando con Pascal Peña. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero mami. Ay, perdón, disculpa. Ok, seguimos. ¿Y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares. Continuamos en Más que Política Podcast. Estamos conversando con Pascal Peña, estamos hablando del conflicto de Israel, Estados Unidos e Irán, cómo esto afecta el orden mundial en este momento y sobre todo con el oro negro, el petróleo, el estrecho de Hormuz y evidentemente la supremacía del poder, digamos, en este conflicto internacional. ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? Vimos en un momento posiciones del presidente Macron de pedir que se flexibilizara, digamos, el tema del paso de los cargueros en esta zona. Vimos ataques puntuales a supuestas embarcaciones minadas de Irán y entonces ataque por Estados Unidos para evitar el propósito de estos. El impacto económico del cierre de este estrecho y cómo queda la República Dominicana en medio de todo esto de momento. Mira, son varias preguntas, todas muy importantes, que como te decía al principio, algunos piensan que como estamos muy lejos, no nos afecta. No nos afecta. Vamos a empezar por lo que comentas, el cierre del estrecho de Hormuz. Han habido mensajes encontrados, porque aunque no existe
un cierre oficial de facto sí está cerrado. Y de hecho, los pocos barcos entrando y saliendo son los barcos chinos exclusivamente. ¿Por qué? Por eso decía, haciendo un paréntesis, que China, dentro de lo que era antes la Guerra Fría entre dos superpotencias, ahora emerge una que se beneficia del conflicto y estoy muy bien, gracias, aparentemente. Así es. Y mira, y el caso de China, y que su entrada y salida por el estrecho, evidentemente con petróleo, es porque Irán necesita subsistir también. Necesita subsistir, su economía necesita mantener fluidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Resultado de justamente lo que tú comentas, donde unas amenazas de cierre y de ataque, de facto, insisto, no oficialmente por el gobierno, Estados Unidos eliminó en un día, creo que aproximadamente 11 lanchas. Luego, justamente fin de semana, lunes, se eliminaron también varias lanchas, como tú dices, que tenían como visión, pues, colocar minas explosivas para los barcos. Para evitar el paso. Como se colocan en la tierra, una especie como de boyas, evidentemente, que si pasa por ahí, pues se explota el barco. Y resultado de esto, entonces, Estados Unidos, el presidente Trump, dio unas declaraciones interesantes, importantes, basadas en 2 puntos. La primera de ellas es que se iba a ofrecer un seguro de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos, un seguro en condiciones especiales, posiblemente con beneficios económicamente tal vez más razonables ante el conflicto, para que los barcos tuvieran la posibilidad de pasar. Pero la segunda y más importante, y aquí pensémoslo desde la parte física y de seguridad, es que las Fuerzas Armadas estadounidenses iban a acompañar a los barcos durante su trayecto. Una especie de escolta. Literalmente. Como hizo Qatar con sus aviones. Literalmente para escoltar. Y que bueno, es exactamente ese mismo ejemplo. Así como hemos estado viendo que de Qatar sale en el aeropuerto y estamos viendo unos jets de ataque que lo escoltan, pues exactamente algo parecido. Macron, precisamente también en el transcurso de la semana, envió unos barcos. Y ante también el cuestionamiento lo hizo España, que fíjense lo interesante, España también lo hizo, tal vez como parte de sus obligaciones como miembro de la OTAN, pero es para mantener, en el caso de España, es uno de los barcos de mayor tecnología que permite con sus radares determinar qué viene, por dónde viene, etcétera. Y en el caso de Francia, pues la capacidad incluso de defender, precisamente para lograr que se genere la confianza suficiente para que las empresas motiven a sus barcos petroleros a transitar nuevamente por el estrecho de Hormuz, no solamente los barcos chinos. Bien. Algunos dicen, y aquí paso entonces a la segunda parte de tu pregunta, algunos dicen que toda esta situación de mantenerse en el tiempo, señores, solamente pensar que desde el viernes al lunes aproximadamente, el barril de petróleo pasó de $82 casi a 100, ciento y tanto. Con el temor de que esto llegue a los 150, $200. Una crisis como hacía años y años no se veía. Y esto, evidentemente, impacta de diversas maneras. La primera es que pudiese generar una inflación mundial. Y una escasez tal vez como en los 90. Y a eso voy. Y una escasez que impida que, señores, todo lo que se relacione con la cadena de distribución venga afectado. Tú necesitas gasolina para el tractor que tú tienes en el campo. Tú necesitas combustible para el avión de turistas que viaja a cualquier parte de nuestro país. Tú necesitas
combustible o sus derivados para absolutamente todo. Entonces, algunos piensan, y escuchaba de hecho unas declaraciones muy interesantes, me parece, del administrador del Canal de Panamá, que decía que de mantenerse en el tiempo el cierre del estrecho, de facto, tal vez se pudiese pensar en el Canal de Panamá como una vía de conexión, evidentemente, entre lo que va a ser este petróleo, etcétera, para China, que es uno de los... Y el petróleo de Venezuela. Que es uno de los mayores adquirientes. Y quiero aclarar y resaltar ahí que China no ha dejado de comprar el petróleo, ni va a dejar, ni Estados Unidos le ha impedido que compre el petróleo de Venezuela. No, lo que pasa es que como China había sido el mayor prestamista de Venezuela, fíjate cómo voy conectando las cosas, el mayor prestamista de Venezuela, las condiciones económicas en las que se vendía el tratamiento era distinto al precio de mercado. No, ahora tú me tienes que comprar como se le compra a todo el mundo. Precio de mercado. Entonces... Y ya tú sabes lo que implica eso. Claro, por supuesto. Para China, para el mundo, para Estados Unidos, porque ya sabe cómo controlar qué cantidad, etcétera. Porque el ataque a China no sería con armas, sino con igualdad de precios para que tú no puedas competir con mis comerciantes. Y recordemos que, y excelente tu análisis, y recordemos que China, tú lo decías ahorita también, China, su parsimonia, su característica, amabilidad, silencio, es esto, ese soft power, ese poder blando, esa diplomacia muy activa, por cierto, a través de las inversiones. Y por eso vemos cómo en Perú hubo un lío y esto es importante aclararlo, en las últimas semanas del cambio de mando que entró hoy justamente, bueno, que entró miércoles, ¿verdad? Ojalá y dure. Entró el presidente Kast en sustitución de Boric en Chile, porque iba a haber un cable submarino que venía de China a Perú. Evidentemente eso se cayó. En Perú, estoy hablando en Chile, en Perú hay un puerto que se ha trabajado para conectar precisamente Shanghái con el continente por el tema de la ruta de la seda. Ruta de la seda, que nosotros éramos también como parte estratégica dentro de ese plan. Y que eso evidentemente ya desde el gobierno actual, bueno, del primer mandato del gobierno actual, quedó absolutamente descartado. Entonces, escuchándote, Pascal, digamos que, y ahí yo me doy un poquito de razón, que Venezuela era una pieza del juego de ajedrez a propósito de todo esto. Y es como darle una vuelta al globo terráqueo y vamos a cambiar la ruta, no te vas a suplir por aquí, te suples por aquí, y el canal de Panamá pudiese ser una opción. Por eso las declaraciones del presidente Donald Trump cuando asume de retomar el canal, porque se lo dimos a los panameños, no a los chinos. Así es, y que se estaba violentando los tratados de neutralidad que se habían suscrito y que en caso de, igual como se amenazó con Groenlandia, en caso de necesidad de uso de la fuerza, lo iban a hacer. Sacar la inversión china, sacar la influencia china, pero no en todo. Porque evidentemente China es el mercado. Es una realidad. Y esa realidad está también muy clara con la Unión Europea. ¿Por qué mencionarte la Unión Europea? No es solamente hablar de algunos países como Francia, como estamos hablando, sino que resultado de todo esto, señores, hemos estado viendo cómo Estados Unidos está alejando a sus aliados tradicionales históricos, Canadá, Inglaterra, etcétera. ¿Cómo estos países o los está cuidando? Los está alejando. Porque basado en esta teoría de este aislacionismo norteamericano, Estados Unidos, los intereses norteamericanos, no se está pensando en los intereses canadienses. Fíjense que una de las primeras medidas fue precisamente afectar a Canadá con respecto, señores, Canadá le exporta energía, le exporta además combustible, le exporta madera y otros temas. Hay una balanza comercial importante. Importante. Pero estamos viendo también como Inglaterra, no, y no solo eso, tal vez el hijo de donde surge precisamente Estados Unidos, pues también se ha visto enfrentado. Y Unión Europea, y esa es la razón por la que
de forma individual. Mark Carney, que es el de Canadá, se reunió con Xi Jinping. Vemos cómo el primer ministro de Inglaterra se reunió con Xi Jinping. Hemos visto cómo los Macron y otros se han reunido y han conversado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, para poder subsistir, para poder ahora modificar tal vez o ajustarse, tiene que abrir su ámbito de influencia, sus mercados. Y esa es la razón, como te comento, de que Estados Unidos está tomando sus medidas arriesgadas, pero yo creo que en el futuro podrían ya verse los beneficios, pero al mismo tiempo, por esa inestabilidad de la cual están despertando estos países de Europa y aliados tradicionales, inestabilidad que puede surgir de un gobierno particular, están entonces tomando medidas para tener opciones, segundas opciones. Y República Dominicana, un país insular, en pleno desarrollo, sometido en cuanto a términos económicos y preferencias a nuestro principal socio, que, bueno, con el descubrimiento de tierras raras vimos a un secretario de Estado que nos trató prácticamente de hermanos, pero es como que el hermano menor, tú tienes que hacer lo que diga el grande. La posición diplomática, porque recordemos que si bien se cayó todo tipo de negociación o se paralizaron de momento con lo que se había planteado con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, seguimos teniendo las relaciones diplomáticas y ahí, digamos, la parte del compromiso de los estados. Pero también tenemos relaciones diplomáticas con Rusia, que antes de la guerra con Ucrania era un gran emisor de turismo hacia la República Dominicana. Incluso se instaló una oficina consular y bueno, está nuestro hermano mayor, el que está en la casa y el que nos cocotea, como decimos. ¿Cómo queda República Dominicana en todo esto? ¿Y cómo pudiese tal vez recibir algún tipo de beneficio de a quien le sea fiel? Mira, República Dominicana, como muy bien comentas, tiene una relación histórica, una relación simbiótica con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, es nuestro tal vez máximo cooperante, es en materia de seguridad quien nos ha brindado mayor apoyo y evidentemente nuestra cadena de distribución está vinculada a los Estados Unidos. Hay un tema de naturaleza territorial, económica, que es imposible, virtualmente imposible, nosotros desligarnos. Eso sería un sinsentido, eso nos tomaría décadas de ser así. Y como quiera, tampoco tendría mucho sentido porque teniendo un mercado tan importante, tan cerca, nosotros buscar mercados como el chino o el ruso. Incluso se ha apostado al de la Unión Europea, que creo que la Unión Europea, como hablábamos ahorita, está en un momento de despertar, que ojalá desarrolle mayores relaciones y mejores relaciones con República Dominicana en todo el sentido de la palabra. No solamente a través de ciertos desarrollos de cooperación, etcétera, sino inversión, como ha sucedido o como sucedió, por ejemplo, con China en su momento. Ahora bien, esto hace que el gobierno de la República Dominicana haya sido por años, y me parece correcto, y quiero esto resaltarlo, sea pragmático y que pasemos de estos discursos nostálgicos revolucionarios, de estos discursos muy alejados a la realidad de integración que existe a nivel mundial. Pero no solamente utópicos, sino también, más que utópicos, son prehistóricos. Porque la utopía puede ser muy bonita y yo creo que nosotros vivimos en ocasiones de perseguir, lograr y concretar estas utopías. Sin embargo, nosotros no nos encontramos en épocas como la Guerra Fría que tú mencionabas hace un momento.
No nos encontramos que tenía su matiz ideológico también. Por supuesto, pero aquí nosotros lo que estamos es apostando a una neutralidad estratégica, una neutralidad que nos lleva a tener, por ejemplo, eventualmente inversión china en áreas no críticas, temas de seguridad no, en temas evidentemente de tecnológicos tampoco, etcétera, y que sabiendo que a nuestro mayor socio le interesa, está enfocado en el tema de minerales críticos, tierras raras, entre otros, porque China es en la actualidad quien tiene la capacidad de tratar casi el 80 o el 90% de esos minerales raros. Sí. Minerales raros que quiero resaltar, no son primero tan raros, pero son tan importantes que son los que sirven, señores, para las armas, son quienes para tienen tecnología. la mayor capacidad de industrializarlos. Así es, casi 80-90%, y que supuestamente también tienen en la actualidad la mayor también reservas de minerales raros, que insisto, minerales raros que sirven para, señores, lo que son nuestros celulares, sí, temas de tecnología, etcétera, semiconductores, entre otros. Entonces, ante eso, evidentemente República Dominicana va a tener una tendencia natural, además de que cuando en el primer viaje que hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, que me parece excelente secretario de Estado, claramente indicó, nosotros o los amigos de la República Dominicana. Sí, como que más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Y no, pero más que eso es, mira, ¿para qué venderle a nuestros enemigos o para qué apoyarse en nuestros rivales? En nuestros rivales en temas de tierras raras cuando ustedes tienen todo el apoyo. Entonces, evidentemente, y se cuenta actualmente con el apoyo de Estados Unidos para la exploración, determinación, pero también de algunos otros países de Europa. Por tanto, hay que seguir apostando, y eso sí me parece correcto, de parte del gobierno, en desarrollar otros mercados, no solamente territorialmente, sino dejar de nosotros pensar solo en zona franca, solo en turismo o en remesas, sí, o en construcción, sino pensar en, como ha estado haciendo, me parece, de forma adecuada este gobierno, en inversión y atraer a Nvidia, a Google, y eventualmente nosotros ser un hub. El puerto espacial. El puerto espacial, que es completamente novedoso. Ahí hay cosas interesantes primero que ver para comprender el alcance, pero pudiese ser también muy interesante y que puede desarrollar, señores, hasta nuevas carreras y exploración de otras cosas en el país. Bien, Pascal, el tiempo de verdad que para abordar estos temas contigo resulta corto, por lo interesante del enfoque que le das a todo esto y el gran conocimiento que tienes. Pero de manera sucinta, ¿qué esperar de este conflicto en lo inmediato con lo que se ha visto al día de hoy? O por lo menos, ¿a qué esperanzarnos? Mira, en primer lugar, ojalá que se llegue a un acuerdo, a un pronto acuerdo, tal vez en el próximo mes y medio. 2, ojalá que como resultado de ese acuerdo no se levanten estas células dormidas de terrorismo que habíamos hablado en su momento. Y tercero, resultado de estas dos cosas, que el impacto económico no sea mayor y que haya una recuperación, porque ya sabemos, el dólar está subiendo, el petróleo también, que el impacto no sea tal que el crecimiento pronosticado de la República Dominicana, que se estimaba en 4.1, 4.2, de hecho, 4.2. Tal vez uno de los mejores o el mejor de toda América Latina, se pueda mantener. Ojalá que así sea. Bien, muchísimas gracias, Pascal. Esta es tu casa. Gracias. Y faltarán muchos otros episodios. Cuenta conmigo. Yo honradísimo de estar aquí contigo y compartir de esto y otros temas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Invitarles a que se suscriban, a que le den like a la campanita y que nos sigan en todas las redes de Más que Política Podcast.